Llegaron, llegaron varias preguntas para ti de parte de redes sociales, de Facebook y de Twitter. Tú eres un buen tuitero, ¿no? Me considero ¿Sí? no un star, pero sí presente. Presente, ok. Sí contestas tus tweets. Sí, y ayudado con otras personas, no solo yo. Ok. Emilio Álvarez y, ¿no? Emilio Álvarez sí, @ Emilio Álvarez y. Ok, muy bien. A ver, voy a hacer una selección. Agustín de Pavia te pregunta, ¿cómo motivar a la sociedad civil a adquirir una cultura de derechos y que las organizaciones que promueven los derechos de mujeres y personas con discapacidad participen como iguales en procesos legislativos y de políticas públicas? 3 ideas. Una que yo quiero hacer es esta idea de Congreso Abierto. Vamos a utilizar una plataforma que hicieron un grupo de chavos del 132 que se llama YECO para ir generando iniciativas y propuestas que ¿YECO? vengan así. YECO. ¿Cómo? ¿Jacob? YECO. ¿Cómo se escribe? YEEKO. YECO. Ajá, ok. Lo hicimos en campaña, probamos. Jacob. No, Jacob, esa es otra. Esta se llama YECO. YECO. Hicimos usando Facebook y Messenger un bot que se llama Milo, que dialogaba con los usuarios para ir generando propuestas. De manera que entonces la construcción legislativa también tenga la mano de la sociedad civil. Es un poco la iniciativa desde la gente. Yo pretendo que haya iniciativas o propuestas que vengan así, colegislando con actores de sociedad civil. Segunda, me parece que sí es importante que el Congreso tenga condición de que sus deliberaciones sean abiertas. Yo no veo por qué, si en la Suprema Corte de Justicia se transmite en televisión las deliberaciones, ¿por qué en la Cámara de Senadores no puede ser así? Pero sí, ahí está el canal del Congreso, ¿no? ¿O qué? A la hora de votar sacan a la gente. A la hora de votar, por ejemplo, en Ley de Seguridad Interior, sacaron a los actores de sociedad civil. No veo por qué. Me hago cargo que hay, por las reglas que nos hemos dado, unos que votan y otros que no. O unas que votan, otras que no. Pero que cada quien se haga cargo de su voto y explique por qué. Como lo hacen los consejeros del INE, como lo hace un juez, un magistrado, una magistrada. Creo que eso tendrá que tocar. Y tercero, pienso que hay una parte muy importante de capacidad instalada en el movimiento de la no discriminación que viene esencialmente de los padres y las madres. De mi experiencia, en México la fuerza más importante de propuesta vienen de quienes tienen hijos con alguna discapacidad. No tomar en cuenta esa experiencia y esa No sé vivencia. por qué me suena lo que dices. Por ejemplo. Me suena. Por ejemplo. Es impresionante. Entonces, ¿cómo no escuchar? ¿Cómo no legislar de la mano con quien lo vive? Ahora, para que las personas con discapacidad mismas, que viven con discapacidad, puedan acceder a todo eso, necesitan tener portales accesibles, instalaciones accesibles. Por ejemplo, el Senado gastaron no sé cuántos miles de millones y acabó siendo no accesible. O sea, y tú dices, bueno, es que es un edificio del siglo XVI. No, y fue hecho después de la firma de la convención que México promovió. Exacto, bueno. O sea, dices, bueno. Nos damos. Bueno, siguiente pregunta. María, @María23051994. ¿Qué piensa el senador Emilio Álvarez y Casa sobre la segunda vuelta presidencial? Yo sigo pensando que es muy útil. Incluso la actual elección lo demuestra. Si alguien obtiene la mitad más uno, no se necesita. No se hace. Si alguien no la tiene, es muy necesario, sobre todo porque eso también puede animar en fenómenos locales. No podemos seguir teniendo gobiernos de minoría mayor. Mira, se podrá decir lo que se quiera, pero al final del día, de 90 millones de personas que podían votar, 60 no votaron por Andrés Manuel. Me hago cargo que tiene 30 y no voy a legitimar, no voy a regatear la legitimidad. Pero sí necesitamos construir un mecanismo que nos resuelva eso. Esta elección incluso fortalece esa regla. Si en la primera vuelta tienes la mitad más uno, entraste. Si no, se necesita segunda vuelta. Y eso nos va a ayudar a tener gobiernos más sólidos, más creíbles, más legítimos. Okay. Queja Ciudadana, @quejas_ciudadana, te pregunta, dice, decepción. Creo que todo está dicho, quizás solamente habiendo tanto joven con un currículum de 3 páginas, ¿por qué apoyar a Lu Riojas? El Mijis tiene más mérito, por mucho más que ella. No lo creo. Lucía es una mujer extraordinariamente capaz. Lucía fue su candidata. Lucía fue candidata a jefa de gobierno. Y también hoy es diputada plurinominal electa. Yo me pregunto si no hay un toque de misoginia porque es mujer, o porque es de la diversidad sexual, o porque es joven. ¿Cómo así? ¿No? Me parece que aquella cosa de descalificar a la gente de sus méritos no corresponde, ¿no? Y
si se mide con la misma vara, entonces, ¿cómo es así? Porque hay gente en Morena que ni siquiera tiene esa experiencia. O, por ejemplo, lo que dice la Constitución es que no se necesita título alguno, porque genera un principio de discriminación. Es porque se tiene el derecho. Entonces, ¿de qué discutimos? ¿De que no estás de acuerdo con que ejerza el derecho o cómo? ¿Me explico el dilema que se pone falsamente? Yo creo que el dilema se resuelve muy sencillo. ¿Estás de acuerdo? La apoyas. ¿No estás de acuerdo? No la apoyas. Bueno. Claudia Peña te pregunta, Emilia Álvarez, ella por Facebook, saludos Claudia. Emilia Álvarez y Casa, ¿cuál es la primera iniciativa que impulsará? Yo dije cuando fue mi entrega de constancia sobre 5, hablé de la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, hablé de la importancia de empujar la Fiscalía Autónoma Independiente, hablé de la necesidad de trabajar en temas de un modelo de seguridad ciudadano integral, que tenga que ver con un modelo de participación ciudadana en seguridad. Hablé de un modelo de política de Estado en materia de derechos humanos, por ejemplo, un mecanismo que dé seguimiento a las recomendaciones que tienen todos los organismos, muchas recomendaciones, ¿no? Las múltiples que tiene México, y no es para crear un nuevo organismo, sino para que haya reglas claras de quién sigue, cuándo se informa y cómo se informa, y una quinta que tenía que ver lo que llamamos sin privilegios ni ventajas, que es senadores o representantes igual que la gente. Tú pagas tu celular, yo también. Tú pagas tu seguro, yo también. Tú pagas tu gasolina, yo también. A ti no te compran coche, a mí tampoco. Esas reglas que son de sentido común. No tiene por qué haber otra cosa, ¿no? Esas son las 5 primeras que dije. Tengo mucho interés en trabajar materias de armonización legislativa y no discriminación, pero sobre todo que las que existen se cumplan. Entonces, lo que me importa es no tanto cuanto hacer nuevas leyes, sino implementar o dar seguimiento a lo que ya existe para que se cumpla. Muy bien. También por Facebook, Job David te pregunta, hay ciudades que han sido golpeadas por la violencia, producto de una paupérrima estrategia contra el crimen organizado, en donde muchos de quienes deberían cuidarnos están coludidos con el crimen. ¿Qué ley podríamos implementar para endurecer los castigos a las fuerzas policíacas que violan y vulneran derechos humanos, pero, lo puso en mayúsculas, sin que los criminales tomen partida de ello? Mira, yo honestamente creo que no es por la vía de endurecer las penas a los servidores públicos que participen en el delito. Eso ya está más claro. Lo que me parece es que necesitamos que haya una fiscalía autónoma independiente que sancione los delitos. Que se castiguen. O sea, no es tanto cuanto que suba las penas, sino que quien viole una ley tenga un castigo, una sanción. Hoy por hoy no es así. Entonces, me parece que el problema principal no pasa por la vía de una pena más alta, sino por la vía del cumplimiento del castigo o el cumplimiento de la pena. Segunda, yo creo que toca hacerse cargo de la profesionalización de la policía. Y también yo no quisiera hacer una película en blanco y negro donde policía malo, ciudadano bueno. En lo que va este año van más de 140 policías asesinados, algunos incluso en su casa. Y no necesariamente podemos llegar a la conclusión de que todos son partícipes del delito, no. Hay fiscales, hay servidores públicos que protegiéndonos pierden la vida. Y también con esa gente hay que tener el equilibrio para protegerles a ellos y a sus familias. De manera que yo invito a que hagamos como esa ponderación, por supuesto, a los que de uniforme juegan con la delincuencia, se les debe sancionar severamente. Y así es la ley. A un servidor público que viola la ley, se le castiga doble. Pero aquellos que nos protegen, hay que protegerlos. Y sí veo un problema muy severo de infiltración del narcotráfico y de políticos corruptos a nivel local, e incluso en autoridades federales. ¿Quién? Yo veo filtraciones en el ejército, yo veo filtraciones en la marina, no de las instituciones, sino de servidores públicos. Yo veo, hay algunos casos que uno no se explica, ¿no? Cómo hay integrantes de las Fuerzas Armadas que pues, saben perfectamente dónde están los narcos, saben perfectamente dónde están los campos de amapola, saben perfectamente dónde pasan las avionetas y descargan. ¿Y cómo así que no pasa nada? Entonces, me parece, y no lo digo en el ánimo de descalificar a las instituciones, pero sí lo digo en el ánimo de entender que la capacidad de corrupción del narco llega hasta esos niveles. Y por eso es tan importante
no solo aquella estrategia de balazos, no, eso no me parece, sino lo que tenga que ver con romper las cadenas de control económico. Mientras no rompamos el poder económico del narco, mientras no se controlen sus dineros, mientras no se controlen sus envíos, mientras no se controle el poder económico, y eso es esencialmente una lucha financiera e inteligencia, el poder de corrupción del narco y de captación a los jóvenes, no digo que sea infinita, pero se acerca, ¿no? Es impresionante, ¿no? Eso no se va a detener solo con darle empleo a los jóvenes, porque ahí hay detrás una ecuación que me preocupa. El joven igual, la que se quiere promover en becarios, no sicarios. No acompañó del todo esa hipótesis. Me parece que tenemos que generar condición para romper la capacidad de corrupción y coerción del crimen. Y yo honestamente veo que eso se ha hecho poco. Ok. Y la última, Noé Perlestein, espero que así sea. Dice, no me parece muy congruente, tú, ¿no? Se traiciona a sí mismo al apoyar al frente. Daba mucha pena verlo criticar a Andrés Manuel en los programas de radio y tele, cuando Andrés Manuel es el primer feminista y respetuoso de los derechos humanos. Difiero. ¿No? ¿No te parece el primer feminista? No, no me parece el primer feminista, ni necesariamente respetuoso de los ¿no? derechos humanos. Porque mira, yo, vamos, no solo de ahora, ¿va? Por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Andrés, jefe de gobierno, fue uno de 4 informes. Hubo recomendaciones que no cumplió. Hubo recomendaciones por tortura que no atendió. Para poner solo ejemplo del pasado. Y ahora me parece que a veces parte de sus propuestas de poner derechos a votación, como hacia la comunidad lésbico-gay o derechos de las mujeres. Cuando hablan del primer feminista, pues no acompaño. Y que él no esté de acuerdo con mi postura no quiere decir que yo sea incongruente. Respeto su posición con Andrés, muy respetable, pero me queda claro que no está de acuerdo con mis decisiones. Eso es muy válido, pero no necesariamente eso me lleva a la incongruencia. ¿O a poco la congruencia es solo apoyar a Andrés? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Gracias, Emilio.